Muy bien, alumnos, vamos a empezar con la clase de geometría. El tema se llama ángulos, clasificación según su medida. Esto es para el cuarto grado de primaria. Ángulo. ¿Qué es un ángulo? Primeramente vamos a definir qué es un ángulo. Vamos a decir qué es un ángulo, niños, ¿sí? Es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen, llamado vértice. ¿Ven? ¿Se acuerdan? En el primer tema de geometría los rayos era una flechita, ¿se acuerdan? Pero acá dice dos rayos, o sea, dos flechitas con un punto en común. ¿Ven? En este caso el rayo es OA y el rayo OB, ¿sí? Estos son los rayos y la unión de eso forma un ángulo, ¿sí? Tiene un origen llamado vértice. Bueno, el vértice es O, el rayo es OA y el otro rayo es OB. Y la abertura, porque un ángulo es una abertura, ¿qué tan abierto está? ¿Sí? Los rayos OA y OB, ¿qué tan abierto está uno del otro? Eso es un ángulo, ¿sí? ¿Qué tan abierto está un rayo de otro? ¿Sí? Ven acá, los elementos son los rayos OA y OB, ven aquí, lo que ya les dije, y el vértice O. Notación. El ángulo AOB, ¿sí? Se denota por este simbolito, ven aquí, el símbolo de ángulo, ángulo AOB. Aquí está, este simbolito de ángulo que parece un signo de menor. ¿Se acuerdan de menor? De menor y mayor. Menor que y mayor que. Parecido es, pero no es lo mismo. Medida del ángulo, ¿sí? La medida del ángulo es qué tan abierto está, ¿sí? Y se denota por M del ángulo AOB. ¿Ven? M, esta M de medida, ángulo AOB. En la figura, bueno, la medida del ángulo AOB es igual a alfa, ¿ven? La abertura del ángulo es igual a alfa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Clasificación según su medida. ¿Sí? Alumnos, los ángulos también se clasifican según su medida, según qué tan abiertos están, ¿sí? Qué tan abiertos. Miren aquí, alumnos. Ángulo agudo, FOD. Mira, FOD. Ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel que mide más de 0, pero menor que 90. 90, me olvidé de decirle, alumnos, los ángulos se miden en grados, ¿sí? En grados. ¿Sí? Algunos que tengan su transportador, si saben medirlo, lo pueden medir. Acá en su libro aparece que hay que utilizar transportador, pero yo no les puedo enseñar a utilizar transportador por video, ¿sí, alumnos? En este caso, como las clases son virtuales, no les puedo enseñar así como se usa el transportador. Ya les prometo grabar un video de eso, pero no por el momento, ¿sí, alumnos? Entonces, retomando el tema. Ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados, ¿sí? Ven acá. Ángulo recto es el que mide 90 grados. Alfa es igual a 90. ¿Sí? A o B es un ángulo recto porque su abertura es 90. Miren acá, alumnos, observen que cuando un ángulo es recto, cuando la abertura es 90, se denota acá por un cuadradito. ¿Ven? Un cuadradito. Si ven un cuadradito, significa que el ángulo mide 90 grados. Ahora, ángulo obtuso, ¿sí? El ángulo obtuso, ¿qué cosa es? Es el ángulo AOB, es obtuso cuando mide más de 90, pero menos de 180 grados, ¿sí? Más de 90, pero menos de 180 grados. A ver, siguiente. Ahora, alumnos, esto no está en su libro, pero se los quiero enseñar. Ángulo nulo, es aquel ángulo que mide 0 grados, ¿sí? Miren acá, los rayos OA y OB. Parece que solamente hubiera un rayo, pero no, hay dos rayos. Lo que pasa es que uno está encima del otro, alumnos. Uno está encima del otro. Por eso pareciera que hubiera uno solo. Y cuando uno está por encima del otro significa que no hay abertura. Y si no hay abertura, el ángulo mide 0. 0 grados. Acuérdense, 0 grados. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. ¿Ven? A o B es llano cuando mide 180 grados. Dense cuenta acá que los rayos, uno apunta hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Cuando uno apunta hacia la izquierda y el otro a la derecha, se dice que el ángulo es llano. ¿Y mide cuánto? 180. Alfa es igual a 180. ¿Ven acá? ¿Sí? Esto es una letra alfa, es una letra griega, no es A, es alfa, alumnos. ¿Sí? Ahora sí, alumnos, dicho esto, ya terminamos la clase, pero ahora sigue los ejercicios, alumnos. Muy bien, ejercicio 1. Observa los ángulos y clasifícalos según su medida, agudo, obtuso y recto. ¿Sí?
Ya, miren el primero, alumnos. MON, mon, M-O-N, mon. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Dice ahí que mide 100. ¿Y el 100 qué cosa es, alumnos? El 100 es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, es un ángulo obtuso. Acuérdense los obtusos, mayores que 90 y menores que 180. Obtuso. Por su parte, el otro, el de acá. QOR, cor. Mide 30, dice. La abertura es 30. ¿El 30 qué cosa es? El 30 es mayor que 0, pero menor que 90. ¿Sí? El 30 es menor que 90 y obviamente es mayor que 0 porque yo ya les he enseñado en el curso de álgebra los números negativos, ¿sí? Los números negativos y el 0, ¿sí? Entonces el 30 es mayor que el 0 pero menor que 90 y eso se llama, alumnos, agudo. Por su parte, BOA, acá no te dan ningún número, pero yo te dije que cuando el ángulo es recto, acá te dan un cuadradito, ¿sí? Pues se representa por este cuadradito. ¿Sí? ¿Y cuánto mide el cuadradito? 90, alumnos. ¿Sí? ¿Y cómo se llama cuando mide 90? Se llama ángulo recto. ¿Sí? Alumnos, siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 2. Clasifica los ángulos y clasifícalos según su medida. ¿Sí? Ya. MON, mon, es igual a 160, ¿ven? Es igual a 160. ¿Y eso qué es, alumnos? Mayor que 90 pero menor que 180 y eso se llama obtuso. Obtuso, ¿sí? Ahora, QOR, el segundo gráfico, el del medio, QOR, mide 85 grados y eso es mayor que 0 pero menor que 90. ¿Y cómo se llama eso, alumnos? Agudo. Por su parte, alumnos, el ángulo AOB mide más que 90 porque el 95 es mayor que el 90, obviamente, pero menos que 180. Entonces, es un ángulo obtuso. ¿Sí, alumnos? Eso sería todo. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 3. Pinta con rojo los ángulos agudos, con azul los obtusos y con verde los rectos. ¿Sí, alumnos? Primeramente acá voy a utilizar esta herramienta del programa, ¿sí? Para poder pintar, ¿sí? A ver, aquí está. Pinta con rojo los ángulos agudos, dice. El 170, ¿es agudo, obtuso o recto? No es recto porque no vale 90, ¿sí? No es recto porque no vale 90. Pero vale más que 90, pero menos que 180. Entonces es un obtuso. ¿Y los obtusos de qué color hay que pintar, los alumnos? De azul. ¿Sí? Ahí está el azul. Ahora, el 140 también es mayor que 90, pero menor que 180. También es obtuso. El 160 es mayor que 90, pero también es menor que 180. Obtuso, azul. Igual el 95, alumnos. El 95 es mayor que 90, pero menor que 180. Azul. El 120, alumnos, igual es mayor que 90, pero menor que 180, azul. ¿Sí? El 10, alumnos. El 10 es mayor que 90. No, es menor que 90, pero es mayor que 0. Entonces lo voy a pintar de rojo porque es agudo. El 130 es mayor que 90 pero menor que 180, azul va. El 20, alumnos, el 20 es menor que 90, es rojo entonces. El 100 es azul porque es mayor que 90, el 100 es obtuso. Y bueno, acá el 10 se vuelve a repetir el 10 es rojo, acuérdense, el 10 es rojo porque es menor que 90, como ya les vengo repitiendo desde el principio. El 45 es rojo también porque es menor que 90. El 75 es rojo también porque es menor que 90. El 105 es mayor que 90, entonces es azul. El 30, alumnos, es rojo porque es menor que 90. El 65 también es rojo porque es menor que 90. Es un ángulo agudo, ¿sí? Agudo cuando es menor que 90. El 90 es recto, entonces eso lo voy a pintar de verde, ¿sí? De verde. Porque acá dice, y con verde dos rectos. Este es el único en este caso, ¿sí? El 60, alumnos, es agudo, es menor que 90, entonces lo voy a pintar de rojo. El 70, alumnos, también es menor que 90. ¿De qué color lo pinto? De rojo. El 150 es mayor que 90, entonces lo pinto de azul. Y el 50, alumnos, para finalizar este problema un poco largo, es
menor que 90 es rojo. ¿Ven ahí? Acuérdense, los que son mayores que 90 y menores que 180 los he pintado de azul. Los que son mayores que 0 pero menores que 90 los he pintado de rojo, ¿ven? Los rojos. Y los que son iguales a 90 los he pintado de verde. Bueno, en este caso solamente hay un 90, entonces hay solamente un cuadradito pintado de verde, alumnos. ¿Sí? Tienen que acordarse muy bien de esto, ¿eh? Cuando un ángulo es agudo, cuando es obtuso, cuando es recto, cuando es nulo y cuando es llano. ¿Sí? Cuando es llano. Aunque para resolver estos ejercicios no se utiliza mucho el ángulo llano que mide 180. ¿Sí, alumnos? A ver, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Indica si los ángulos son agudo, obtuso o recto. Ya. Miren esta figura. Y a partir de esta figura vamos a responder estas preguntas. El ángulo, acuérdense que este simbolito significa ángulo. El ángulo AOB es, ya, primeramente vuelvo a ver el gráfico, AOB. ¿Cuánto mide AOB? Mide 20, alumnos. Y el 20 es menor que 90. Entonces el 20 es agudo. ¿Sí? El ángulo AOB es agudo. Muy bien. Ahora, observen, alumnos, el ángulo BOD. BOD. Este está un poquito más difícil de ver. BOD. ¿Sí o no que BOD vale 70 más 90? Sí, porque acá vale 90. Y también se pueden sumar los ángulos, que todavía no les enseño ese tema, pero les voy adelantando que los ángulos también se pueden sumar. Se pueden sumar los ángulos, que son las aberturas. Las aberturas que hay entre dos rayos, ¿sí? Entonces, BOD es la suma de 70 y de 90, alumnos, ¿sí? De 70 y de 90. ¿Cuánto es 70 más 90? Es 160. ¿Y 160 es mayor que 90? Sí. ¿Y cómo se llama cuando es mayor que 90? Obtuso. ¿Sí, alumnos? Ahora, el ángulo COD, el ángulo COD. No te están dando un número, pero te están dando un cuadradito. Y cuando está en el cuadradito, alumnos, ¿cómo se llama ese ángulo? Recto. ¿Por qué? Porque mide 90, ¿sí? Cuando te dan un cuadradito significa que mide 90. Ya acá ya no te dan número, solamente el cuadradito, para indicarte que el ángulo mide 90 grados. ¿Sí, alumnos? Siguiente ejercicio, alumnos. Igualmente, alumnos, igual que en el ejercicio anterior, te piden, indica si los ángulos son agudo, obtuso o recto. ¿Sí? Ya. Observen, el ángulo AOB. ¿Cuánto mide? 60 grados. Y eso es menor que 90. Entonces es un ángulo agudo. ¿Sí? El ángulo BOD. Miren, alumnos. BOD. ¿Cuánto mide? Mide la suma de 30 con 70. ¿Y cuánto es la suma de 30 con 70, alumnos? En tu cerebro hazlo porque yo sé que tú eres muy inteligente. 30 más 70 es 100. Y ese 100 es mayor que 90, menor que 90, es mayor que 90. Entonces es un ángulo obtuso. ¿Sí? Obtuso. Ahora el ángulo COE, el ángulo COE. COE. Miren, alumnos, COE. COE es la suma de 70 con 20. ¿Cuánto es 70 más 20? Es 90 grados. Entonces ese ángulo se le conoce como recto. Ángulo recto. El ángulo COE es recto. ¿Por qué? Porque es la suma del 70 con el 20. Y 70 más 20 es 90. Lo que es el ángulo recto. ¿Sí, alumnos? Muy bien, alumnos. En este caso, eso sería toda la clase, alumnos. Una clase un poquito corta. ¿Sí? Pero bueno, espero que se me haya comprendido. A partir de ahora vamos a empezar a usar la plataforma que les están diciendo para conectarnos vía una aplicación con su celular, ¿sí? ¿Sí? Les digo que hay que mantener el respeto entre ustedes y yo, ¿sí? Muy bien, alumnos, eso sería toda la clase. Nos vemos en la próxima clase.